Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias a las personas que se han unido a este evento. La Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas y el Programa de Trabajo Social de la Universidad Libre les dan la bienvenida a este conversatorio del Programa de Trabajo Social denominado Estrategias de Afrontamiento Sociofamiliar en épocas de aislamiento, una reflexión desde el trabajo social. Es grato contar con la presencia de quienes hoy se han vinculado. Un saludo a todos quienes nos acompañan interesados en este panel desde diversos lugares de la región y del país que han mostrado el interés. En nombre de la Universidad Libre Seccional Pereira de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, el Programa de Trabajo Social, les damos una cordial bienvenida al panel denominado Estrategias de Afrontamiento Sociofamiliar en épocas de aislamiento. Una reflexión necesaria desde el trabajo social. Le damos la bienvenida a las ponentes, trabajadoras sociales, integrantes además de nuestra comunidad académica, quienes como egresadas y docentes respectivamente, situadas además desde diferentes instituciones y en desarrollo de un rol profesional presente y activo para el afrontamiento sociofamiliar, en estas épocas de aislamiento hoy nos acompañan. Invito asimismo a los participantes a formular sus preguntas para cada una de las expositoras, las cuales tendrán un espacio de respuesta al final de nuestro conversatorio. Me permito presentar entonces a nuestras expertas. El día de hoy nos acompañan Geraldine Gómez León. Geraldine es egresada del Programa de Trabajo Social de la Universidad Libre y en la actualidad se desempeña como trabajadora social en el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda y en la Clínica Los Rosales de la ciudad de Pereira. De igual manera nos acompaña Marta Patricia Ordóñez Villota. Marta Patricia es egresada del Programa de Trabajo Social también de nuestra universidad. En este momento se desempeña como trabajadora social en la Asociación Ciudad Futuro, el operador del albergue de paso para habitantes en condición de calle del municipio de Pereira, como consecuencia del aislamiento y la pandemia. De igual manera nos acompaña Adriana María Grisales Valencia. Adriana María es trabajadora social, es especialista en intervención en relaciones familiares, de igual manera magíster en estudios de familia y desarrollo. Actualmente también se desempeña como coordinadora del Centro Zonal de Dos Quebradas, el ICBF, y es docente del Programa de Trabajo Social. Sin duda alguna vamos a tener con las tres una reflexión muy interesante alrededor de algunos temas que hoy convocan la actuación del trabajo social y sobre todo nos invitan a reconocer en el territorio qué está ocurriendo, a qué nos estamos enfrentando y cómo lo estamos resolviendo. Quisiéramos entonces plantear un poco de contexto a este panel. La situación actual generada por el coronavirus COVID-19, notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019, ha generado innumerables afectaciones en la cotidianidad, la economía y la realidad de la humanidad. En la actualidad, alrededor de 185 países han reportado la presencia del virus, con datos que establecen una afectación de 5.776.159 personas contagiadas y más de 360.303 personas fallecidas, según datos de la BBC Londres a fecha de mayo 29 de 2020. Las condiciones propias de la vida cotidiana y de la vida familiar y sociofamiliar no escapan a esta realidad y han generado importantes reflexiones a nivel global y a nivel nacional que son necesarias de reconocer y visibilizar. Se han generado incertidumbres a todo nivel, toda vez que se prevén consecuencias estimadas como devastadoras para la humanidad. En este sentido,
Desde diferentes escenarios institucionales se han descrito algunos panoramas que advierten la complejidad de estas problemáticas, en específico las vivencias y la realidad sociofamiliar. Quisiera citar algunas de ellas para darle paso a nuestras panelistas, las cuales, por ejemplo, en el ámbito sociolaboral, los indicadores de la OIT están advirtiendo lo siguiente. Antes de la pandemia, la tasa de desempleo juvenil en el mundo era ya del 13.6%, comparada con un 4.9% de toda la población activa. En Latinoamérica, un 17.9%, comparada con un 8.1%, lo cual refleja la vulnerabilidad de este grupo poblacional, los jóvenes. En el 2019, la tasa del desempleo juvenil ya era del 13.6% y era la más alta que en cualquier otro grupo poblacional. Había alrededor de 267 millones de jóvenes sin trabajo, o uno de cada 5 a nivel mundial que no trabajaban ni seguían una educación o una formación. Es la famosa generación Nini. En este sentido, señala la OIT que la pandemia está presentando una triple afectación o un triple impacto para este grupo, sobre todo porque destruye sus empleos, destruye su educación y pone obstáculos para que los que quieran incorporarse al mundo laboral lo puedan hacer. Recientes teorías también reconocen que en la cuarentena por coronavirus emerge la generación confinada, que sufrirá los efectos económicos del coronavirus por al menos una década. Una generación que se ha considerado aquella con mayor miedo o desconfianza en el futuro. La mitad de los jóvenes que han participado en los estudios recientes sobre este fenómeno advierten miedo o desconfianza en el futuro, lo cual podría caer en estados de depresión o ansiedad, y esto para la humanidad sería devastador. De igual manera, la UNESCO nos advierte otro panorama. En el panorama de la afectación de la educación ante la pandemia, se han considerado diferentes retos y desafíos: el acceso desigual a la plataforma de aprendizaje, la conciliación de la vida laboral y familiar, los procesos de enseñanza a cargo de los padres, el uso de las nuevas e innovadoras didácticas, el temor a la deserción por padres y académicos y los efectos propios del aislamiento social. Recientes investigaciones europeas también empiezan a afirmar que la falta de preparación de los padres para la enseñanza de los hijos a distancia en la casa es ya un problema, puesto que ellos tienen amplísimas dificultades para desarrollar esta labor. Además, porque esto aplica muchísimo en los padres con un nivel de instrucción y de recursos ilimitados. De igual manera, se dice que existen muy pocas plataformas para el aprendizaje digital y que esto fundamenta en las familias menos favorecidas otro dilema a resolver. De igual manera, una investigación reciente desarrollada en abril de 2020, Socias afirma que existen insuficiencias también en materia del cuidado de los niños, ya que los padres que trabajan dejan a menudo los hijos solos en sus casas, pero cuando la escuela se cierra, se pueden provocar otro tipo de riesgos en el comportamiento, pero sobre todo la influencia y las presiones por parte de compañeros y el consumo de drogas. Ya tenemos un panorama que para nuestro ejercicio empieza a presentar una alta complejidad. De igual manera, la Organización Mundial de la Salud estima que la población y su recorrido de envejecimiento activo, para el año 2050, la proporción de la población mundial mayor de 60 años se va a multiplicar casi por 2, pasando de un 12 a un 22% del promedio global, y que en estas poblaciones, que requieren también un afrontamiento y una consideración especial, los trastornos neuropsiquiátricos están representando el 6.6% de la discapacidad. Aproximadamente un 15% de los adultos mayores de 60 años ya presentan un trastorno mental. Por su parte, ONU Mujeres, citada por el diario El País de España en el pasado abril 7,
advierte que los datos para Colombia en el incremento de una violencia como es la violencia de género van en aumento y se considera una violencia silenciosa. En lo que va transcurrido a esa fecha, habían sido asesinadas 37 mujeres, pero durante los días de aislamiento, al tener a los victimarios en casa, las llamadas de auxilio han incrementado un 79%. La Fiscalía había recibido 578 llamadas, de las cuales 132 correspondían a violencia intrafamiliar y 55 a violencia sexual. No lejano de este estudio, un reciente estudio de Profamilia para Colombia en abril de 2020 también denominado la aceptación, el sufrimiento y la resistencia, las diferentes reacciones para afrontar el COVID-19 en Colombia, considera que 3 de cada 4 personas, 73% que están sufriendo y han aceptado la situación, reportan estar más ansiosas y deprimidas de lo habitual. Cerca del 60% de las personas que están sufriendo han tenido algún síntoma de resfriado, gripa o han tenido una enfermedad crónica. Solo una de cada 10 personas también dicen que se resisten y reportan afectaciones a su salud mental. Así pues, las medidas de aislamiento físico, de distancia que se han tomado siguen siendo la resistencia, pero la realidad evidencia unos fenómenos que necesitamos conversar. Serían innumerables entonces los aspectos que podríamos entregarle hoy a nuestro grupo de ponentes, a nuestras expertas para comprender la complejidad del afrontamiento sociofamiliar en momentos de aislamiento. Muy seguramente ellas reconocen algunas de estas realidades ya que se encuentran presentes en su actividad laboral. Se plantean entonces unos retos y unos desafíos en las realidades que hoy vamos a compartir. Entre ellas se encuentran el sector salud, la salud pública y la salud mental, su amplitud, sus accesos, barreras y complejidades. De igual manera, la reflexión al respecto de la atención social que genera el Estado, una atención considerada una estrategia propia e históricamente vinculada al trabajo social, pero que en la actualidad también se concibe como un eje prioritario de estabilización, de protección, de garantía de derechos y sobre todo de atención focalizada e integral. Termina nuestro encuentro con el análisis sobre la aplicación de la política pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias. Con anticipación a este espacio hemos compartido con nuestras ponentes algunas preguntas orientadoras que seguramente podrán guiar la reflexión, las cuales queremos compartir hoy con todos ustedes. Recordemos de nuevo que a lo largo de sus intervenciones ustedes podrán formular las preguntas, las cuales serán respondidas al final por las expositoras. Dentro de esas preguntas hemos considerado, ¿por qué creen ustedes que es el trabajo social y no otra disciplina la que debería estar al frente de los procesos que están desarrollando? ¿Cómo se está haciendo esto del trabajar en físico y el trabajar remoto? ¿Cómo ha sido el trabajo interdisciplinario? ¿Cómo se ha articulado con otros profesionales? Frente a estos retos y desafíos que hoy nos esperan, ¿cómo se reafirman ustedes y validan esta profesión y por qué consideramos que el mundo la requiere? Doy paso entonces a nuestra primera invitada, quien nos hablará de su abordaje en el sector salud, Geraldine Gómez. Geraldine, bienvenida. Gerald, no te escuchamos. No te escuchamos. Ok, buenas tardes. Es inevitable pensar lo que representa esta pandemia y sus implicaciones. No es la primera pandemia ni cuarentena que se registra en la historia. Tal vez esta pandemia tenga relación con las que nos precedieron, pero más que encontrar similitudes que todos ya conocemos, en especial frente a la imprevisión de los gobiernos, los protocolos de distanciamiento social como la mayor defensa,
las medidas sanitarias tomadas sobre la marcha, los esfuerzos por desarrollar una cura, aunque con mayores recursos disponibles y avance en ciencia y tecnología, con el mismo ejercicio contrarreloj y jugando con las lógicas del tiempo, las crisis económicas, la inferencia en las creencias y costumbres, la irrupción en la cotidianidad y los cambios asociados a las dinámicas personales de vida, entre muchos otros aspectos que nos hacen pensar que esto ya había ocurrido. Sin embargo, más que ello, hay elementos disímiles en relación al contexto histórico, político, económico, social y sobre todo aterrizado a la realidad local y al ejercicio profesional cotidiano, a la práctica en territorio. Por esta razón agradezco a la Universidad Libre y a su programa de trabajo social por abrir este espacio de discusión y generar la posibilidad de encontrarnos como disciplina, en especial frente al tema que nos convoca, las estrategias de afrontamiento sociofamiliar en tiempos de aislamiento, y permitir compartir mi experiencia como trabajadora social en el área de salud y salud mental. Quiero iniciar este espacio citando una frase célebre que me ha acompañado desde el inicio de mi formación académica y que continúa haciéndolo en mi ejercicio profesional. Y es que a través de la vida y obra de Ezequiel Anderé, que este nos introduce al tema de la importancia de movilizar recursos y promover el desarrollo de capacidades como principales elementos de transformación. Este refiere, no se trata de hacer por los otros para resolverle los problemas, sino de ayudar a crear las condiciones bajo las cuales una persona desarrolla su propia capacidad para resolverlos. Y es en este tiempo y en esta lógica en la que se enmarca mi ejercicio profesional, en acompañamiento a pacientes y sus familias para resolver sus problemas de salud mental, movilizar recursos, facilitar y propiciar el camino de aprendizaje y generar oportunidades, incrementar el bienestar, tanto personal como familiar. El tema de la pandemia no solo ha trastocado la realidad de todos y con ella han emergido un sinnúmero de cuestiones, sino que ha puesto nuevamente de manifiesto las desigualdades sociales, la enorme brecha social y los problemas en este sentido ya preexistentes en la realidad social y familiar de nuestro país. Centro el análisis de la reflexión entonces en la realidad de las familias en el marco de la salud mental, con problemas además agudizados por la pandemia en tiempo de aislamiento, las condiciones de vida, las formas como se resuelven y afrontan estos problemas y su relación estrecha con la salud mental y salud familiar. El coronavirus ha monopolizado espacios, escenarios, conversaciones, se ha instaurado incluso en la intimidad de cada casa, ha interferido en la dinámica relacional y las formas de interacción, prácticas y costumbres familiares. Ha traído consigo cambios en nuestra rutina, hábitos, formas de trabajo, tiempos de interacción, modelos de convivencia. Se ha instaurado como otras formas de privilegio, que de tal suerte solo las familias con mejores condiciones de vida y comodidad, recursos disponibles y vínculos sanos pueden sobrevivir al periodo de aislamiento y adaptarse a los cambios sin generar mayores modificaciones dentro de su estructura y funcionamiento interno. Sin embargo, este es el mejor de los escenarios, no es una realidad generalizada. Solo un reducido número de la población logra salir sin generar fracturas en sus procesos internos. Y peor aún, si hablamos de personas y sus familias con presencia de patología mental en sus medios y de patología mental en al menos uno de sus miembros del sistema familiar, en el mejor de los casos, o en el peor de los escenarios con dinámicas tan complejas que implican patologías mentales diversas en todos sus miembros. Vulnerabilidad preexistente que con el confinamiento en condiciones adversas, ausencia, carencia, dificultades en acceso a mínimos vitales, tensiones derivadas, incrementos de tiempos de interacción y problemas en esta hacen que sus realidades sean agudizadas. Se han incrementado la tensión, las expresiones de violencia, se han profundizado las diferencias y los desacuerdos, que antes con el acelerado ritmo de la sociedad no se percibían con tanto ahínco, pero ahora con el paso lento del tiempo y de los días de aislamiento se han percibido en mayor medida y con mayor frecuencia, configurando espacios casi que insostenibles, exacerbación que no logran contener y manejar sin la ayuda o búsqueda de recursos institucionales, que en este caso
con el enlace de unidades mentales, considerando la institucionalización como la principal de sus estrategias, en doble vía, tanto para el paciente que considera que su núcleo familiar o en su núcleo primario de convivencia no encuentra bienestar y descanso, como para la familia que considera que la única manera de encontrar bienestar y descanso es con la hospitalización permanente o estancia en centros de crónicos o larga estancia de su familiar con patología mental, poniendo en contradicción permanente la principal estrategia que se promueve desde el equipo interdisciplinar, la reintegración familiar. ¿Cómo es posible la reintegración familiar de una persona con patología mental? ¿Cómo incidir en las realidades tan complejas como las descritas? ¿Cómo resolver los problemas tan agudizados de convivencia? ¿Cómo reducir las interacciones conflictivas? ¿Cómo garantizar adherencia al tratamiento y proporcionar apoyo a todos los miembros del sistema familiar? ¿Cómo reducir los riesgos y modificar el impacto negativo de las conductas y síntomas del paciente en el sistema familiar? ¿Cómo mejorar la comprensión y el afrontamiento? Todos estos son interrogantes que considero los y las trabajadoras sociales están en la capacidad de resolver y afrontar. Esto pone de manifiesto las necesidades de la familia en el marco de la salud mental, aún con mayor urgencia por el incremento de la angustia, trastornos de ansiedad, depresión, paranoias, obsesiones, consumo, aun cuando estos temas siguen siendo tan estigmatizados y tan poco reconocidos. Hoy por hoy seguimos escuchando personas que consideran que los trastornos depresivos o ansiosos son seguimos escuchando que son como sinónimo de debilidad y los trastornos mentales severos como sinónimos de violencia, lo que complejiza por completo el ejercicio profesional, en especial en torno a las lógicas imaginarias de la sociedad, abro comillas, los locos para el manicomio, cierro comillas. Es allí donde surgen grandes interrogantes, ¿dónde queda el destino de la familia? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Quién determina las verdaderas necesidades de la familia? ¿Qué sería lo ideal y a quién tienen acceso? ¿A qué tienen acceso las familias con pacientes con patología mental? ¿Qué es lo que realmente necesitan? Tristemente, las conclusiones y respuestas generalmente van orientadas a la disolución del sistema familiar como la única alternativa, cuando debería ser la última. Y es ahí, justo en la desesperanza y en la desolación, que el ejercicio profesional cobra su mayor importancia. Porque son los y las trabajadoras sociales los que promueven la identificación de recursos y estrategias de afrontamiento familiar. Ahora bien, las estrategias de afrontamiento familiar son tan diversas, aunque mucho se ha teorizado sobre el tema y han establecido diversas categorías frente a estrategias adaptativas y desadaptativas. Hay que reconocer que ante un evento estresante, las personas y las familias reaccionan de manera diversa y por lo tanto hacen uso de estrategias de afrontamiento diferentes. Esto dependiendo de las interacciones y los vínculos, las dinámicas relacionales y los recursos que poseen. El éxito radica sobre todo en el tipo de recursos disponibles y no solo hablo de recursos económicos o materiales. Hablo de recursos intelectuales, emocionales, afectivos, espirituales, sociales e institucionales, que dependiendo de su disponibilidad y uso, determinan el éxito o el fracaso de la intervención profesional. Son el insumo principal y ante su ausencia, el reto profesional es reconocer y potenciar habilidades, conocimientos y capacidades que permitan movilizar o producir recursos para mejorar su afrontamiento. Sobre todo, cuando se ha determinado que generalmente las familias que describo hoy adoptan estrategias que le generan mayores dificultades. En el documento Experiencias Generacionales se expresa que además de los recursos ya mencionados, la capacidad de afrontamiento depende de varios factores, como lo son el tipo de estresor y su severidad, la acumulación de varias demandas o acontecimientos estresantes en un mismo periodo, el tipo de ocurrencia de los mismos, la existencia de perturbaciones en el sistema familiar y por otro lado la resistencia familiar, es decir, la disponibilidad y la capacidad para utilizar los recursos intrafamiliares y comunitarios por parte de la familia y también de que la familia haya tenido que hacer anteriormente para afrontar algún acontecimiento similar. Para facilitar este proceso, sin duda, los y las trabajadoras sociales con su capacidad humana, no solo para comprender estas dinámicas, sino para visibilizarlas,
es fundamental. Intento no mostrar un panorama desalentador, aunque así lo parezca. Más que caer en la desesperanza, intento movilizar un colectivo profesional con la capacidad para afrontar estas realidades, darle voz a las familias que no solo padecen por las condiciones de la cuarentena, sino que viven un día a día la precariedad y las limitaciones en el acceso a servicios para el cuidado de su salud mental. En este punto, apelo al rol dinamizador del trabajador social, sobre todo en la necesidad de movilizar recursos, reconociendo el potencial de las familias a pesar de la carencia, y abordarla, asumirla, no para atenuar o reforzar, sino para resignificar y darle un nuevo sentido al dolor como motor y oportunidad del cambio. Escuchar su voz, darle nombre a lo que padecen, informar, orientar, por minúsculo que parezca, surte un efecto increíblemente positivo. Así logramos reducir el peso que producen las familias lidiar con algo que no puede tratarse por sí solo en casa, lidiar con problemas que trascienden la intimidad y que más que una problemática familiar son trascendentalmente problemas de índole social, que sin duda en los próximos meses tendremos que reformular retos para su abordaje y oportunidades diversas para nuestro ejercicio profesional. Es así que desde esta reflexión, dentro del papel del trabajador social y en los escenarios de afrontamiento familiar, se hace necesario también hablar de la asistencia estatal y la atención social. También en este escenario se visibiliza la acción profesional y para ello doy paso a mi compañera y colega Marta Ordóñez para que a través de su experiencia nos ilustre dentro de su ejercicio profesional. Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Ordóñez, trabajadora social egresada de la Universidad Libre de Pereira. Actualmente me desempeño, qué pena, me desempeño como trabajadora social en el albergue que ha dispuesto la Alcaldía de Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas, albergue temporal para habitantes en condición de calle. Bueno, ¿cuál es el objetivo en primera instancia de la disposición de este albergue temporal? En primera medida, albergar y asistir habitantes en situación de calle, es decir, la población considerada más vulnerable, para contribuir tanto a la prevención, contención, como también la mitigación de casos de COVID-19. También para disminuir el riesgo de transmisión del virus, y facilitar la canalización de personas en situación de calle con presunción de contagio o con enfermedad de coronavirus al servicio de salud. Además, garantizar los derechos de todas las poblaciones, como lo había mencionado, en este caso la población considerada más vulnerable. ¿Quiénes son los beneficiarios del albergue temporal? Los beneficiarios pues son personas en situación de calle, personas habitantes de la calle, personas sin red de apoyo familiar, población migrante, tenemos venezolanos, chilenos, argentinos, peruanos, tenemos también mujeres maltratadas, adultos mayores solos y también indígenas, entre otros habitantes. Bueno, el albergue, como les mencionaba, se ha dispuesto en el estadio Hernán Ramírez Villegas, se ha dividido en 3 zonas. La primera zona, denominada norte, corresponde o alberga a la población migrante. La zona oriente alberga a familias y adultos mayores. Tenemos también la zona sur que alberga a los habitantes de la calle. Bueno, ¿qué está generando la pandemia en la población más vulnerable? Bueno, la pandemia de la COVID-19 ha cambiado la manera en que viven y con esto ha traído incertidumbre, ha traído situaciones de dolor, rutinas diarias alteradas, presiones económicas debido a los desalojos, al desempleo. Ha traído también ese aislamiento social o preventivo.
¿sí? Agudización o aparición de afectaciones en la salud mental causadas por el estrés, causadas por la ansiedad, el miedo, la tristeza, la soledad y en algunos casos ante el síndrome de abstinencia de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas. Bueno, respecto a las estrategias sociofamiliares que se están generando, el gobierno en primera instancia ha diseñado el plan operativo de atención a los albergues ante la actual crisis sanitaria del COVID-19. También se ha desarrollado un proceso de atención integral, además de un monitoreo continuo sobre las necesidades presentadas en los albergues para ser cubiertas a corto plazo. Es decir, que hay disponibilidad tanto de servicios básicos, satisfacción de necesidades como alimentación, dormida, elementos de aseo, entre otros. Otra de las estrategias es la valoración interdisciplinar, es decir, tanto sanitaria, psicológica, social y ocupacional, de forma que puedan contemplarse los aspectos tanto biológicos, psicológicos, sociales y ocupacionales. Otra de las estrategias es que se están realizando actividades de recreación deportivas y utilización del tiempo libre. Esto de la mano no solamente del equipo interdisciplinar, sino también de otras instituciones. Bueno, respecto a las estrategias sociofamiliares, y en este punto voy a referirme acerca del trabajo social, desde el trabajo social, a través del proceso de intervención en los 3 niveles de actuación profesional, como son caso, grupo y comunidad, pues están desarrollando estrategias de afrontamiento a nivel cognitivo, a nivel conductual y a nivel emocional. Desde el rol profesional, pues se ha intentado, o he intentado, basar mi proceso de intervención en 4 fases. La primera es la acogida, es decir, cuando el beneficiario llega al albergue, ¿cierto? Posteriormente, un diagnóstico social, es decir, una investigación profunda de aquellas necesidades y o problemáticas de los beneficiarios, también una priorización de las mismas para posteriormente hacer una planeación y ejecución de actividades pues, que den respuesta a estas necesidades y o problemáticas encontradas. Y estoy en el proceso de diseñar estrategias en cuanto a la normalización e integración en la propia sociedad, es decir, preparando a los beneficiarios para un egreso del albergue temporal. Lo anterior siempre a través de un trabajo interdisciplinar, como lo mencionaba, también desde un trabajo a nivel de redes institucionales, contamos con el apoyo de instituciones como Psicosalud y Transformación, también la Alcaldía de Pereira a través de sus diferentes secretarías. Bueno, ¿por qué es importante el rol del trabajador social en los procesos que se desarrollan en el albergue? En primera instancia, los profesionales de trabajo social tenemos un papel fundamental como expertos de la atención y la intervención social para garantizar o incrementar el bienestar de la ciudadanía. Por eso somos profesionales idóneos que nos ocupamos de identificar causas y efectos de los diferentes problemas sociales, y quienes trabajamos para lograr que las personas asuman una acción organizada, tanto preventiva como transformadora en esta situación que emerge. Los trabajadores sociales también contamos con la capacidad para crear redes, ¿sí? Favorecer la autoayuda y a través de una visión más global de la realidad social, impulsar múltiples posibilidades para hacerle frente a las diversas demandas que emergen. Es decir, desde el problema macro es la pandemia, pero nosotros tenemos la capacidad, por así decirlo, de llegar a lo micro, es decir, a lo microsocial, a esas singularización de las circunstancias. Además, el trabajador social ante la pandemia lo que busca es la transformación de esta realidad social, poniendo énfasis en el trabajo con grupos sociales que enfrentan desigualdades sociales, como lo mencionaba anteriormente, con aquellos más vulnerables y excluidos socialmente, producto del tipo de estructura social que hoy tenemos como sociedad. Además, los trabajadores sociales, sabemos que como toda enfermedad, el COVID-19 es una enfermedad social, es decir, que no puede ser pensada
solo desde la medicina, sino que además, o desde la biología, sino que también hay que tener en cuenta los aspectos sociales. Respecto a los retos y desafíos de la profesión y disciplina, en primera instancia está afrontar el enorme reto que está suponiendo la pandemia del COVID-19, y esto a través de una comprensión de la nueva realidad social, es decir, mantenernos como un factor positivo en el afrontamiento de esta crisis. Tenemos también formular modalidades de intervención acordes a la nueva realidad social, es decir, adquirir nuevas competencias profesionales, herramientas y estrategias metodológicas. En este caso podríamos decir que incorporar las TIC, ¿cierto?, a nuestros procesos de intervención. Es importante conocer las directrices de atención y las medidas comunitarias ante la situación de alerta sanitaria y social que garanticen a toda persona, grupo o comunidad el acceso a los recursos y el apoyo para cubrir esas necesidades, principalmente de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o en un entorno específico de desventaja social. Bueno, tenemos también retos en el ámbito de la procuración e impartición de justicia. Esa es la razón, por así decir, de ser del profesional de trabajo social. Es un reto que debemos seguir asumiendo. Además, reforzar la visión crítica que considera, una visión crítica que considera fundamental, que es considerada fundamental para potenciar la rigurosidad, la mejora y evaluación positiva del trabajo social desde la práctica hacia la teoría, es decir, adelantar procesos de sistematización, procesos que permitan fortalecernos como disciplina. Otro de los retos y desafíos es resignificarnos, es decir, es importante fortalecer siempre el trabajo interdisciplinar, el trabajo colaborativo y la corresponsabilidad. Esta pandemia como crisis implica una oportunidad para comprender de forma más profunda el componente social de la misma y como proceso histórico y social una oportunidad de contribuir y de construir más y nuevas formas de intervenir desde nuestro rol profesional, es decir, aquello que implica reinventarnos en la forma en que intervenimos, desde la formación profesional y también fortalecer esa sistematización, como lo mencionaba, y fortalecer lo que implica nuestra disciplina. Bueno, otro de los retos está contribuir a la consolidación de una sociedad más justa, equitativa, a través de un enfoque de derechos que es vital en la intervención que realizamos como trabajadores sociales. Además, reconstruir y visibilizar los impactos de la pandemia en la vida cotidiana y empezar a generar estrategias de afrontamiento para el después de la pandemia. Es decir, no quedarnos en las estrategias que se están generando para combatirlas, sino además irnos pensando en cómo va a ser después de la pandemia, qué estrategias vamos a generar como trabajadores sociales. Y bueno, que finalmente termino con una frase de Kofi Annan: los derechos humanos son sus derechos, tómenlos, defiéndalos, promuévalos, entiéndalos e insistan en ellos. Nútrelos y enriquezcalos, son lo mejor de nosotros, denles vida. Esto como una invitación a aquellos que hoy quieren formarse como trabajadores sociales, también una invitación a mis colegas para seguir fortaleciendo capacidades, conocimientos y esas formas de intervenir, y obviamente pues seguir luchando por esos derechos humanos de toda la población. Ahora le doy paso a la docente Adriana. Bueno, mientras que está lista la doctora Adriana, vamos a reflexionar un poco acerca de esta otra parte que seguramente Adriana nos podrá situar, ¿no?
Como un gran desafío, Colombia tiene al frente la ejecución de la política pública nacional de apoyo al fortalecimiento de las familias, una política reciente construida en el año 2018, coordinada por el Ministerio de Salud y obviamente con el concurso de otras instituciones. Esta política establece, y me uno aquí a la terminación de Marta Patricia en su intervención, a que Colombia deberá mirar esta política desde una perspectiva de derechos que pretende brindar orientaciones generales para la acción del Estado en torno a la comprensión, la movilización social y la gestión política, con miras a promover el apoyo y fortalecimiento a las familias en términos de desarrollo humano y social en los territorios del país, asumiendo a las familias como sujetos colectivos y agentes de colectivos de derechos, y agentes de transformación en un sentido amplio, plural y diverso. Comprender en momentos de aislamiento este tipo de procesos, comprender el afrontamiento en el ámbito de las familias y los integrantes, entendiendo estos integrantes como sujetos que en colectivo tienen derechos y que transitan por diferentes entornos en los que se encuentran y donde sus integrantes se desarrollan, que actúan como agentes de transformación social debido a la capacidad que tienen de potenciar el desarrollo tanto en cada uno de sus miembros como a nivel colectivo y social. Este gran desafío, situado como política pública para Colombia, pero en la dimensión que hoy nos convoca, es una conversación que también podemos compartir con nuestra siguiente ponente. La doctora Adriana María Grisales nos compartirá parte de su reflexión sobre esta importante y necesaria realidad. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes. No te estamos viendo. No me están viendo. No te estamos viendo, te estamos escuchando. Voy a abrir la presentación mientras me ven. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí. Ya vemos tu presentación, aún no te vemos a ti. Bueno, voy a tratar de... No sé. Dar en vivo, recuerda, Le estoy dando en vivo. Activa tu cuadrito primero y luego haces el envío. Activa tu cuadro con tu cámara y haces el envío. Bueno, creo que ahí. No te vemos. No. No te vemos. En directo. Acá le doy en directo. Sí. Y no me... ¿Has situado tu cuadrito primero? No sé. No sé que qué vamos pasa. a tenerte que escuchar mientras tanto. Adriana, bienvenida. No sé qué pasa. Bueno, muchas gracias. Voy a poner la presentación entonces. ¿Sí ven mi presentación? Sí, bueno, empezaré. Perdona, Adrianita, en el momento no estamos viendo tu presentación ni te estamos viendo a ti. Creo que podrías arrancar Sí, ya. con... Ok. Voy entonces acá.
Recordamos a los participantes, mientras comienza la doctora Adriana, que quienes tengan preguntas las pueden ir formulando para que posteriormente puedan ser resueltas por nuestras ponentes. Gracias. Bueno, empezaré. Buenas tardes para todos y para todas. Quiero agradecer. Ahí está, es esta. Bueno, quiero agradecer a todos, en especial a la universidad por la convocatoria que me hace para reflexionar acerca de las estrategias de afrontamiento sociofamiliar en épocas de aislamiento y como una reflexión del trabajo social. Agradezco a la Facultad de Trabajo Social, a Sandra, y bueno, quiero hoy como compartirles algunas reflexiones acerca del tema. Son unas reflexiones preliminares, pues dado que es un tema muy nuevo que nos coge a todos, pues digamos que de imprevisto. Primero quiero empezar definiendo lo que es una estrategia de afrontamiento familiar. De acuerdo a lo que nos plantea Ángela Hernández Córdoba, nos dice que la estrategia de afrontamiento familiar se constituye en una acción conjunta para eliminar Estamos viendo tu presentación en este momento. ¿La están viendo? Ah, bueno, sí, bueno. Estamos viendo. Perfecto. Refiere entonces la doctora Ángela Hernández que la estrategia de afrontamiento se constituye en una acción conjunta que utiliza la familia para eliminar o para reducir alguna situación de estrés o de tensión. La estrategia de afrontamiento entonces nos plantea que la tarea más importante que se tiene dentro de estas estrategias de afrontamiento es la restauración de un cierto equilibrio familiar, dado que la familia, digamos que tiene demandas, tiene situaciones que le demanda el mismo medio, y ante esa cantidad de demandas debe responder con unos recursos y unas estrategias de afrontamiento. Para, digamos, un poco para ampliar el tema, me voy a referir a algunas situaciones que son importantes de reconocer. Ahí están viendo la presentación. En este momento sí. Bueno, entonces, dentro de estas estrategias de afrontamiento, entonces tenemos perdón, es que a mí se me pierde acá. Un momento. Bueno, lo voy a hacer así sin presentación porque tengo enredo acá. Entonces, digamos que dentro de las estrategias de afrontamiento podemos hablar de unas, digamos, de unas demandas, vuelvo y retomo, y esas demandas tienen que ver con todo lo que el medio familiar le solicita o le requiere a esos integrantes. Dentro de estas estrategias de afrontamiento, entonces tenemos lo que son los recursos de la familia, que los recursos de la familia pueden ser tangibles o intangibles y están dados por recursos a nivel personal, a nivel familiar y a nivel comunitario, y esos recursos están relacionados sobre todo con, digamos, con las capacidades que tiene esa familia
para resolver situaciones, con las capacidades que tiene a nivel individual, como son la inteligencia, el buen humor, la buena comunicación. Todos esos se constituyen en importantes recursos para la familia, lo mismo que las estrategias de afrontamiento, que ya están más referidas específicamente a lo que hace la familia frente a una situación específica. La tarea en sí de la estrategia de afrontamiento es un poco mantener ese equilibrio familiar entre lo que es la demanda, o sea, todas aquellas situaciones que se presentan a nivel familiar y que de alguna manera demandan a la familia situaciones como son la escuela, el colegio, las mismas tareas de la familia, cómo esas situaciones de demanda y cómo los recursos de la familia se combinan y pueden dar respuesta a toda esa dinámica familiar. Entonces acá es muy importante tener en cuenta que hay unas demandas muy grandes a nivel familiar, pero también la familia cuenta con unos recursos importantes, con unas, digamos, con unas estrategias de afrontamiento importantes que pueden dar respuesta a toda esta situación familiar. En el caso, por ejemplo, que estamos viviendo en este momento, nosotros lo denominamos como una tensión, como una situación de tensión o estrés. Esta situación de tensión o estrés, como lo decía Martica en su intervención, puede ser, digamos que es una situación social, no es solamente una situación que le corresponda a salud. El hecho de que estemos ante una pandemia, ante una enfermedad como es el COVID, no lo podemos ver solamente desde el ámbito de la salud, sino que tenemos que hacer un abordaje totalmente social. Digamos que esa pandemia o esa situación de enfermedad pasa por todo lo social. Pasa por todo lo social y desde lo social, entonces desde ahí es necesario reconocer como todos esos impactos que se dan a nivel de la familia, esos impactos que se dan a nivel de los contextos familiares, pero también a nivel de los contextos más grandes, unos contextos más locales, unos contextos más de ciudad. Pero muy importante es cómo esa situación de enfermedad, de pandemia y de confinamiento está de alguna manera afectando muchísimo al entorno familiar. En este sentido, como les decía, la situación de estrés o el problema que se da en este momento en la familia adquiere un sentido diferente y un sentido particular para cada familia. Al comprenderlo, que desde esas construcciones sociales y culturales, históricas y en sí económicas, la familia, digamos, se constituye en un entorno particular y de acuerdo a esas particularidades que se tienen en la familia, se construyen esas realidades y por ende, desde el trabajo social se plantean con la familia de manera constructiva cuáles van a ser esos procesos de intervención. Es decir, que a pesar de que sea una situación mundial y que de alguna manera, digamos que afecta a toda la sociedad, a un país, al mundo entero, a nuestras comunidades, también está afectando esos contextos más micros como es el contexto familiar. Y toda esa afectación tiene que ver también con esa característica específica que tenga la familia, desde lo histórico, desde lo cultural, desde la manera como enfrenta o afronta esas situaciones de riesgo o esas situaciones de estrés. Hay familias, por ejemplo, que ante cualquier situación se reponen y responden fácilmente y rápidamente. Lo mismo debe estar pasando en este momento. Digamos que la llegada del COVID y la llegada del confinamiento social no ha sido una crisis para todo el mundo. Para algunas personas ha sido una oportunidad, para muchas familias ha sido una oportunidad, pero no para todas, dado las situaciones que se dan en algunas familias. Por eso hay que mirarlo desde lo contextual macro, pero también desde lo contextual micro. Y quiero traer a colación un concepto muy importante que es el concepto de los entornos. El concepto de los entornos
es un concepto que se aborda desde las políticas públicas y que al abordarse desde las políticas públicas, entonces, digamos que nos plantea unos conceptos muy interesantes. El entorno, como les estaba diciendo, es un concepto que yo lo escuché en principio a partir de la ley de familia, que es la ley 13 de 61 del 2009, y allí empieza a hablar un poco de los entornos y refiere que desde la protección integral a las familias tienen derecho a estar en unos entornos seguros y dignos. Seguros no solamente desde la estructura física de sus espacios familiares, sino también y sobre todo unos entornos seguros desde la parte relacional. Y también unos entornos dignos que garanticen los derechos de todos los integrantes del grupo familiar. Desde ahí entonces empezamos a escuchar el concepto de entorno, luego el concepto de entorno lo volvemos a retomar en la política pública de primera infancia. En la política pública de infancia también se toma o retoma el concepto de entorno, y posteriormente en la política pública que nos mencionaba Claudia María, que es la política pública de apoyo y fortalecimiento familiar, que apenas se promulgó o se dio a conocer en mayo del 2018. Fue una política pública que realmente se demoró unos 10 años para construirla. Y entonces, bueno, retomando el concepto de entorno, que es muy importante, quiero hacer énfasis, es muy importante en este momento en la dinámica familiar, el entorno concebido como un espacio físico, social y cultural, donde habitan los seres humanos, en los que se producen unas interacciones intensas y continuas. La riqueza pues que nos da el entorno, digamos que radica sobre todo en la capacidad que tienen estos entornos para favorecer el desarrollo de sus integrantes, en este caso el entorno del hogar o el entorno escolar o el entorno educativo, el entorno de salud, que son entornos de los cuales voy a hablar un poco. Entonces, ahí, como les digo, la riqueza y la importancia del entorno radica en que, de acuerdo al entorno, pues el entorno favorece o no favorece el desarrollo de los integrantes. Vamos a hablar un poco entonces del entorno del hogar. ¿Qué es lo que pasa? Y a qué es lo que yo quiero llegar. Es que en este momento los grupos familiares se ven, digamos que afectados por la confluencia de varios y diversos entornos dentro de uno de los entornos, que es el entorno del hogar. Entonces veamos, el entorno del hogar es el entorno más cercano a la familia. Aquí es muy importante resaltar que digamos que lo más importante dentro de este entorno son los procesos de socialización, de cuidado y de crianza. Y en este momento el cuidado es algo supremamente delicado. Creo que lo debe haber, digamos, de alguna manera conocido o explorado Geraldine en su, digamos que en su espacio laboral, dado que el cuidado, por ejemplo, de las personas, de los niños y las niñas es bastante complejo. El cuidado de las personas adultas, de los adultos mayores, de las personas que son dependientes, de las personas que tienen algún grado de discapacidad, el cuidado está en manos de la familia, y también los procesos de socialización y crianza. Quiero hacer una claridad, y es que el entorno no se refiere solo a la familia. En nuestro entorno cafetero, digámoslo de alguna forma, citadino, el entorno del hogar es muy similar al entorno de la familia, pero tenemos casos en las comunidades campesinas o en los grupos indígenas o afros raizales, palenqueros y rum, donde digamos que estas comunidades tienen un papel muy importante, un papel protagónico en esos procesos de cuidado y crianza, y por lo tanto aquí
miramos cómo los entornos familiares o los entornos del hogar cambian de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la cultura y de acuerdo al contexto. Entonces vamos a hablar que hay un entorno del hogar, que hay un entorno de salud, que este entorno de salud nos acompaña a todos los seres humanos desde la preconcepción hasta la muerte, y digamos que ese concepto así un poco, digamos, organizado, lo plantea la estrategia de Cero a Siempre. La estrategia plantea que el entorno de salud acompaña a los niños de primera infancia desde antes de ser concebidos, desde la preconcepción, y lógicamente hasta todas las etapas de la vida, con el fin de ¿qué? Con el fin de preservar esa existencia en condiciones de plena dignidad, es decir, con unas características especiales y con unas condiciones especiales que hagan que las personas de esos entornos, de la familia en este caso, tengan salud de una manera oportuna, de una manera con calidad, con oportunidad. Eso, entonces, sí, ahí iríamos en dos entornos. El entorno educativo, que propicia de una manera como intencionada acciones pedagógicas para el desarrollo integral de los seres humanos. Ese entorno educativo también lo estamos viendo en este momento en nuestros entornos familiares. Y el entorno laboral, pues que ya todos sabemos, el entorno laboral que en este momento lo que escuchamos y lo que, porque todavía no hay como cifras pues muy claras al respecto, es que las familias o los padres o las madres o los cuidadores o quienes laboramos estamos ya casi que un poco traslapando esos tiempos de la familia y los tiempos laborales. Y acá, cuando nosotros vemos que a través como de esta situación del coronavirus, estos cuatro entornos, es decir, el entorno del hogar, el entorno de la salud, el entorno educativo y el entorno laboral se conjugan, pues se crean esas situaciones de estrés dentro del grupo familiar. Cada uno de esos entornos demanda. Entonces, si yo tengo un niño, o si hay una familia que tiene un niño escolar, en edad escolar, esa familia debe hacer el acompañamiento en toda la parte escolar, y además de eso debe responder por otras demandas a nivel familiar, como son las demandas propias, por ejemplo, del cuidado, de la crianza, de la supervivencia dentro del hogar, de la alimentación, de la limpieza, y al mismo tiempo esa familia debe responder frente a unas demandas laborales. Es ahí donde se crean como esas situaciones de estrés familiar, y hemos escuchado ya a las familias que dicen y que dicen sentirse agobiadas por tanta demanda que tienen en este momento. Estas tensiones entre los tiempos de la producción individual, de la producción laboral, del trabajo, el tiempo de la escolaridad y del cuidado y del descanso, deben ser tensiones que deben ser analizadas y deben ser de alguna manera reflexionadas para poder generar mejor bienestar o más bienestar a las familias. Pues vemos que esto se está convirtiendo en una situación bastante estresante y que genera diferentes situaciones a nivel familiar. Dentro de estas situaciones, además pues de todas estas confluencias de los entornos, confluye también otros factores que están relacionados con el confinamiento y que tienen que ver con el miedo y el temor que todos sentimos frente a esa nueva situación, frente a esa nueva enfermedad. Digamos que las tensiones entonces dentro del grupo familiar, al no ser resueltas, pueden generar situaciones como violencias, que ya no lo ilustraba de alguna manera Claudia María, incremento en las tasas de violencia intrafamiliar.
Vemos, por ejemplo, un dato del informe de Forensis de Medicina Legal del 2018, que además es el último forensis que hay. Ahí sí hay un forensis de la pandemia, pero es un forensis que todavía le faltan muchos datos. Pero en sí el último forensis de medicina legal refiere un aumento muy grande en los casos de violencia intrafamiliar en comparación con el año anterior. Solo para ese año se reportaron a medicina legal 78.314 casos de violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de medicina legal estamos hablando de que hubo un reconocimiento médico, porque también tenemos que tener en cuenta que muchos casos de violencia intrafamiliar ni siquiera pasan, ni siquiera son, digamos que abordados por medicina legal, que en este caso serían como una de las cifras a partir de las cuales hacemos como los análisis. Además, ese mismo informe de medicina legal nos refiere, del forensis de medicina legal, nos refiere que la principal víctima en los diferentes tipos de violencia que se dan en la familia es la mujer. Es decir, las violencias que se dan, por ejemplo, a los niños y a las niñas, entonces es la niña la que resulta más afectada. Las violencias que se dan entre la pareja, es la mujer la que resulta más afectada, y las violencias que se dan al adulto mayor, que es otro tipo de violencias, y aquí también es la mujer la que resulta más afectada en este tipo de violencias. Y además nos refiere los datos de medicina legal que la vivienda sigue siendo el lugar de agresión más frecuente dentro de dentro de lo que es el contexto de la violencia intrafamiliar, porque la violencia intrafamiliar pues no solamente se puede dar dentro de la vivienda, se puede dar en otro espacio diferente a la vivienda. Lo que pasa es que la violencia intrafamiliar implica que las personas en las cuales se dan esas relaciones de violencia vivan dentro del mismo techo, dentro de la misma vivienda. Entonces acá nos deja preocupadas y preocupados esta situación donde los entornos se conjugan en un solo entorno, que es el entorno del hogar, pero además históricamente tenemos unas cifras y unos datos que nos hablan medicina legal, donde la violencia intrafamiliar es una violencia que podríamos denominar una violencia marcada de género, una violencia donde se dan unas relaciones de poder bastante fuertes, y sabemos que en Colombia la violencia intrafamiliar es un tema de salud pública. Ya digamos que habían unos datos, yo tenía unos datos frente a lo que es la violencia intrafamiliar en época de un comparativo entre el 25 de marzo y el 19 de mayo del 2019 y del 2020. Es un comparativo que está haciendo Medicina Legal en su portal de violencia intrafamiliar, y habla sobre la violencia intrafamiliar, según el hecho y el sexo en época como de confinamiento social. Entonces, lo que yo les puedo decir, como creo que no sé si están viendo la presentación, es que de acuerdo a estos datos, contradictoriamente, los datos que tiene hasta la fecha Medicina Legal, que por eso digo que pueden ser preliminares, esas violencias tanto entre los hombres y las mujeres como de la violencia de los adultos a los niños o hacia el adulto mayor, se han reducido en el mismo tiempo. Es decir, que existe una reducción de las violencias entre el 2019 y el 2020, cosa que es bastante contradictoria, pero que yo, digamos, que da como las condiciones en las que a veces, digamos, estoy laborando, y desde lo que veo desde mi ejercicio profesional, puede ser también que no haya mucha denuncia por temor, puede ser que no hay denuncia. Por ejemplo, uno de los entornos que más denuncia violencia intrafamiliar, violencia sexual,
violencia sexual en los niños y en las niñas dentro de la familia son los colegios o los entornos escolares, y como en este momento las familias o digamos los niños no están acudiendo a esos entornos, también puede ser que en el caso, por ejemplo, de ese tipo de denuncias, esas denuncias hayan de alguna manera bajado o se hayan reducido un poco. O también puede ser por las, digamos, por las, el temor que tengan las personas a denunciar este tipo de situaciones al interior de la familia, dado que en los casos de violencia intrafamiliar, pues claramente el agresor se encuentra dentro del grupo familiar. Bueno, un poco ya para terminar, quiero pues hacer como unas reflexiones que está relacionado como con el tema de la política pública, y es que digamos que es muy importante para poder dar respuesta como a todas estas situaciones de tipo familiar, la participación activa de las familias. Siempre tenemos que, digamos, que contemplar la voz de las familias, qué es lo que está pasando en cada una de esas familias. Y también un aspecto súper importante es la lectura de los contextos, de las realidades sociales y familiares, fundamentar esas, digamos, esas posibles soluciones que se vayan a dar desde los problemas y las capacidades que tienen también las familias, desde esas recursos y capacidades, estrategias de afrontamiento. Siempre es importante partir en los procesos de intervención desde esas capacidades y recursos, fundamentado luego en una comprensión integral y un abordaje social, cultural del grupo familiar. Vemos que una situación, por ejemplo, como el coronavirus o el COVID o el mismo distanciamiento o aislamiento social, atraviesa de manera diferente a cada grupo familiar, y es por eso que es tan importante esa lectura de contexto. Desde lo territorial, pensar las políticas públicas, incluyendo estos análisis de estas nuevas realidades, y también tener en cuenta cómo estos entornos de los que yo estoy hoy hablando tienen unos cambios bastante grandes y que afectan muchísimo al grupo familiar. Estas propuestas, como les digo, deben ser acompañadas y fortalecidas desde el grupo familiar, que son quienes tienen esos recursos y pueden, digamos, esos recursos familiares. Pero también cuando hablamos de política pública es importante identificar no solamente la situación actual o las situaciones que rodean a la familia y cuáles serían esas posibles soluciones, sino también identificar unos recursos y que se apropien unos recursos suficientes para poder garantizar esas políticas públicas. De lo contrario, no habrán políticas públicas. Sin recursos no podemos, desde el trabajo social ni desde ninguna área, digamos que solamente a punto de diálogo y de conversación, generar cambios digamos que en las familias, dado que digamos que las problemáticas son bastante complejas y requieren de una articulación intersectorial, interdisciplinario y transdisciplinar. Yo cerraría ahí pues haciendo alusión como a toda esa parte interdisciplinaria y transdisciplinar, y diciendo también que con respecto a los entornos, pues desde el trabajo social y a la labor que tenemos que hacer como trabajadores sociales en este momento, la utilización de estas herramientas, y si el trabajo se hace desde lo físico o desde lo remoto, pensaría yo, y desde lo que he podido observar en mi espacio profesional, es que el trabajador social está en todos los espacios, tanto desde lo físico como desde lo remoto. Desde lo físico, cuando se requiere enfrentar
llegar a procesos de restablecimiento de derechos. Aquí no podemos decir que para hacer un proceso de restablecimiento de derechos se puede hacer desde la virtualidad. Esos son procesos en los cuales las intervenciones tienen que ser directas y tienen que ser rápidas. Desde otros procesos con familia, desde orientaciones, reflexiones, procesos con familia, se puede trabajar desde la virtualidad o se puede trabajar también desde lo físico. Lo importante acá es que es una situación en la cual todos estamos inmersos, y desde ahí pues también a los trabajadores sociales les tocará de alguna manera, digamos que implementar todos esos protocolos de seguridad y de bioseguridad, porque hay momentos dentro de nuestros procesos de intervención que necesariamente tendremos que acudir al sitio, al lugar donde se encuentra la familia, donde se encuentra el sujeto, para entrar a hacer un proceso de restablecimiento de derechos en concordancia también con los equipos interdisciplinarios y a través de, digamos, de todo ese trabajo articulado y intersectorial. Bueno, yo dejaría ahí. Muchas gracias. Pues no sé, me enredé aquí un poco con el aplicativo. Aquí estoy mirando mi presentación y bueno, dejaría ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Adriana. Muchas gracias, profesora Adriana. Muchas gracias para Geraldine y Marta Patricia, quienes nos han acompañado por este espacio con unas reflexiones, yo diría que muy importantes. Sería muy complejo tratar de condensarlas todas, pero creo que hay unos elementos que pueden ser transversales o comunes a la conversación y que también marcan para efectos de este panel, pues realmente el resultado que estamos buscando, y es reconocer no solo los aprendizajes también, sino también los retos y las vivencias. Hay algo fundamental que pasa por las tres expositoras, y es lo que tiene que ver que más allá de que el COVID sea considerada una enfermedad, no está asociada específicamente a una condición de salud, sino que tiene un efecto, un impacto y una dimensión social mucho más potente de lo que nos imaginamos, razón por la cual la forma de abordaje tiene que tener también un enfoque social, preferentemente. De igual manera, advierte Geraldine la necesidad de trabajar en la gestión como un valor profesional importante, significativo. Lo ratifica Marta Patricia en la necesidad también de concebir un trabajo articulado como reto y desafío, el permanecer y hacer parte de lo lo transdisciplinar, lo intrasectorial que nos plantea la profesora Adriana. Y también, si lo planteáramos de manera deductiva, Adriana María nos hace un énfasis muy profundo en lo que tiene que ver con que el afrontamiento hay que mirarlo siempre en una perspectiva de territorio y de microcontexto, hasta llegar a la configuración después de todo el concepto del entorno, y el entorno asumido pues como, digamos, gran categoría en la cual está fluctuando la situación que estamos atravesando. De igual manera se reconoce la familia siempre. Yo quise traer esa definición de familia que concibe la política pública nacional y como estos agentes todos con derechos y en movilización cada uno de sus capacidades, por ende los enfoques que están allí implícitos van a ser siempre eso, ¿no? El enfoque de derechos, el enfoque diferencial, el enfoque de capacidades, y que también lo han advertido las tres ponentes con más fuerza, Geraldine y Adriana, en el sentido de que la capacidad de afrontamiento y de enfrentamiento corresponde también a los recursos con los que disponga cada familia, es decir, que no se afecta de igual manera una familia con mayores recursos que no se sitúan eminentemente en lo material, sino en otra cantidad de recursos como capitales simbólicos que pasan incluso por los recursos de la convivencia, entre otros. En el propósito que advierte la profesora Adriana de comprender el valor del entorno y cómo entonces esta conjugación de entornos y de demandas, ¿no?, que se están situando en este momento
tanto por el cuidado, por la socialización, por la crianza, con factores ya antes descritos, se ocasionan de manera situada en la vivienda, ¿no? Y cómo es entonces esta vivienda el núcleo o el macroentorno donde se visibilizan todas estas realidades. Expresaba Geraldine en su intervención también las condiciones que están presentando las familias y cómo esas vulnerabilidades se potencian cuando además hay personas con patologías que, si bien es cierto son mentales, se sitúan mucho más en un manejo social, que formularían también una cantidad de interrogantes que nos hemos recorrido a lo largo de esta presentación para saber cómo hacer las cosas mejor, cómo innovar, cómo generarnos después del COVID unas estrategias mucho más, digamos, cercanas. Recoge Marta también en su intervención el hecho de que trabajar con estas poblaciones con las que se encuentran en el albergue, que ya de entrada tienen otras vulnerabilidades aún más profundas, donde se describe la migración, en algunos casos la discapacidad, en algunos casos las personas que ya han sido violentadas, el habitante de calle, pues advierten que hay unas tensiones permanentes en estos grupos, que es donde el trabajo social en su acompañamiento logra también como el mayor desafío. Uno de los grandes también interrogantes que plantea la profesora Adriana ya en términos de cifras es que muy seguramente los entornos educativos que vienen haciendo parte también de esta política de denuncia, el hecho de que estén trabajando de otra manera, haga que los datos no sean los más altos como quizás se percibe en razón a la violencia que se genera en el hogar. De igual manera se advierte entonces la necesidad por parte de las distintas ponentes de que el trabajo social pueda tener y desarrolle mayores capacidades. En algunos casos, y creo que pasó por dos de las ponentes, el trabajo remoto, que concibe entonces también un fortalecimiento en la capacidad de los y las trabajadoras sociales para trabajar con mayor fortaleza lo virtual. El concepto mismo de la bioseguridad y el autocuidado más apropiado, digamos, en nuestro quehacer profesional, toda vez que seguiremos trabajando en lugares, en entornos en los cuales el riesgo va a estar presente y el autocuidado también tendría que darse. Se reconoce de manera fundamental el tema de que más allá de la gestión también de los recursos Gerald, no te escuchas. Gerald. Hola, bueno,
Para dar un poco paso a las respuestas, a los interrogantes que se plantean dentro del ejercicio de nuestros asistentes, hay uno que está en relación un poco al tema del distanciamiento y al tema de la restricción en la movilidad para los ejercicios o las intervenciones familiares realizadas en el marco de la salud mental. Aquí es muy importante determinar que pues, nuestra pregunta va orientada un poco, pues que teniendo en cuenta estas limitaciones, pues la vía más inmediata sería la disolución familiar en estos casos. Aunque esta sea la vía más rápida, no implica que sea la más sencilla. Ambas medidas son sumamente complejas, tanto la continuidad como la disolución del sistema familiar, y en ambas se requiere intervención profesional por trabajo social. El acercamiento familiar idealmente se realiza en sus espacios, ¿sí? Con el contacto directo, facilitando la comunicación, pues es mucho más sencillo cara a cara, pero teniendo en cuenta la limitación, el ejercicio debe continuar, el abordaje es necesario. A pesar de la pandemia, vemos que nuestros centros de salud mental siguen estando llenos, a menos de su capacidad por temas de bioseguridad, pero llenos de personas con problemas y determinantes a nivel familiar que requieren abordaje inmediato. No hemos parado ni un solo día en nuestro trabajo. Ahora cambian las estrategias y cambian los medios, pero finalmente, aunque un poco más complejo por el tema de la tecnología, ahora el celular y las plataformas virtuales son nuestros instrumentos. Antes era impensable hacer una orientación familiar o un espacio de acompañamiento o incluso escenarios terapéuticos como por plataformas que permitan videollamada, pero ahora de cierta forma nos tocó replantear estos mecanismos para responder a las necesidades de la familia. Es así como articulamos, jugamos un poco con el tema del acceso remoto también desde el trabajo. Básicamente, en mi ejercicio cotidiano escucho pacientes todo el tiempo que me dicen: yo necesito que usted hable con mi familia, yo necesito que mi familia entienda qué es lo que está pasando, cómo vivo yo las cosas, cómo experimento yo todo esto. Y también por su lado encontramos familias que también solicitan espacios de comunicación mediada, ya que en otros escenarios no ha sido posible por los canales de comunicación que establecen dentro de las familias con las que se trabaja en el marco de la salud mental. Y básicamente a eso hace necesario incluso que en este momento usemos la virtualidad para facilitar esos espacios. Ahora lo estamos haciendo, antes se hacía desde la presencialidad en un consultorio, pero ahora la virtualidad es como uno de los elementos a considerar. Y pues finalmente algo que había sido antes impensable ahora es básicamente nuestra realidad. La virtualidad como un instrumento también de trabajo. Doy paso a la siguiente pregunta. Bueno, aquí hay un comentario de Sebastián, dice: el servicio de albergues debería de sostenerse posterior a la pandemia. Dignificar la vida de los habitantes de calle no puede ser algo situacional, sino algo que genere capacidad instalada desde el municipio. Dando respuesta al comentario de Sebastián, esto ya se ha contemplado, ¿sí? A través del enlace o del trabajo conjunto con Secretaría de Desarrollo Social y Político, se ha contemplado la posibilidad, no precisamente de continuar con el albergue, pero sí con la posibilidad de hacer una reubicación a aquellas personas con necesidades especiales, ¿cierto? También se ha pensado desde las diferentes estrategias un proceso de inserción. Yo lo hablaba en mi intervención, hablaba de esa preparación que debe haber para un egreso del albergue, y básicamente es eso, ¿cierto? ¿Cómo vamos a preparar a la población para esa nueva inserción a la sociedad? Desde el campo laboral, tramitando, por ejemplo, para la población migrante, o siendo mediadores en ese trámite del PEP, del permiso especial de permanencia, esa reubicación, por ejemplo, de adultos mayores. Entonces, digamos que esto ya se ha contemplado, dando respuesta a lo que plantea Sebastián. Aprovecho para hacer una reflexión en lo personal.
¿sí? Para mí hacer parte de este proceso de afrontamiento sociofamiliar es una oportunidad para colaborar y enfrentar de manera colectiva los desafíos presentes, para que podamos de esta manera superar esta situación de manera equitativa. Pero no solo es un compromiso social lo que es necesario para intervenir desde el ejercicio profesional, es importante la adquisición, como lo había mencionado, de competencias, de conocimiento, porque nuestra labor es clave. ¿En qué sentido? Hemos tenido que cambiar radicalmente nuestra forma de trabajar, pero eso no significa que no estemos ahí presentes. Por el contrario, como lo mencioné en mi presentación, el reto es adquirir nuevas competencias, nuevos conocimientos, de manera que nuestro ejercicio profesional contribuya al acompañamiento y servir de enlace en la prestación de servicios. Todo esto en lo personal me ha llevado a pensarme en generar estrategias que traspasen los límites de lo asistencial, es decir, desarrollar mi ejercicio en función de generar procesos que impacten realmente la vida de los beneficiarios. Y para ello es importante trabajar, como lo había mencionado, de forma interdisciplinar, indagando a profundidad sobre los principales y reales demandas y necesidades de la población y obviamente enfocar la intervención en posibilitar el acceso y ejercicio de los derechos, en fortalecer capacidades, en fortalecer características, por ejemplo, resilientes que nos van a permitir ese post-egreso o ese egreso, perdón, del albergue. Por ejemplo, mi intervención no solo consiste en ser un enlace en la prestación de los servicios, sino además en identificar, en aprovechar y fortalecer capacidades de la población. Y eso pues también va como conectado con lo que mencionaba Sebastián. Eso hace parte de las estrategias, pensándonos en cuando termine el proceso, cuando termine la crisis, cómo vamos a restituir derechos, cómo vamos a servir de enlace para esa reubicación y esa satisfacción de necesidades que tiene la población que actualmente albergamos en el estadio, por ejemplo. Bueno, por acá yo veo una pregunta que nos está haciendo Yamile Borda. Dice que Yamile pregunta que cómo se está haciendo intervención social a las familias en las zonas rurales y en que si la región cuenta con una estrategia para llegar a zonas dispersas. Bueno, desde mi conocimiento y desde pues mi experiencia profesional y mi espacio profesional, todo lo que son los procesos de restablecimiento de derechos se llega a cualquier sitio, o sea zona rural o sea zona urbana. Lo que sí es muy cierto es que la zona rural está muy desprotegida en otros procesos, por ejemplo, como en procesos del mismo reconocimiento como de esas familias rurales, en procesos de promoción y prevención y en procesos de atención. Desde lo que conozco, hay algunos procesos de atención que se están llevando a los grupos familiares, mucho desde programas, digamos, más dirigidos a los niños pequeños, a la primera infancia, ¿sí? Y también hay algunos otros programas que tienen que ver con procesos de intervención familiar, pero que realmente no alcanzan, digamos, que a dar respuesta a toda la demanda que se tiene en el territorio. Por eso es tan importante el tema de la política pública. A propósito, en este momento en todos los municipios, departamentos se están aprobando los planes de desarrollo y los planes de desarrollo de alguna manera deben tomar dentro de sus planes, programas y proyectos aspectos de la política pública de cada municipio. Entonces ahí, dentro de estas políticas públicas que se proponen en los municipios, hay que estar en este momento como ciudadanos, como familia, como sociedad civil, como integrantes de las diferentes instituciones, de los diferentes sectores, se debe estar presente en esos diálogos, en esas discusiones de los planes de desarrollo para poder aportar desde desde la disciplina, desde los diferentes sectores y situaciones que se dan en la población, y que las políticas públicas y los planes de desarrollo trasciendan como las lecturas de los mismos planes y puedan, digamos, llegar a ser realmente planes que responden a las necesidades y a los
digamos que a los derechos que tiene la población, a la garantía de los derechos de la población. Claudita, no te estás escuchando. No sé si tenemos otra pregunta en vivo. Decía que tuvimos un percance con la energía por un momento, pero es parte también de lo que estamos viviendo. Veo otra pregunta que nos formulan en este momento la profesora Marta Lucía Izquierdo. Dice que es importante y necesario un trabajo interdisciplinar e interinstitucional para plantear políticas públicas que realmente apoyen la intervención social en situaciones como la que se está viviendo en estos momentos. ¿Cuál es tu parecer, Adriana? ¿Cómo avanzamos con ese interdisciplinar para hacer lo social mucho más, para que se valore y se valide lo social con mucha más responsabilidad? Sí, total. Digamos que la construcción de las políticas públicas requiere de digamos que de la lectura de los diferentes contextos y de las diferentes situaciones que se dan, en este caso a nivel familiar, y eso implica el conocimiento de muchos saberes, empezando por los saberes de las mismas familias y de las mismas comunidades, y los saberes que tienen todas las, digamos, disciplinas con las cuales nosotros trabajamos, los nutricionistas, los psicólogos, los trabajadores sociales, los abogados. Esa parte es supremamente importante, porque en las discusiones y en las construcciones de esa política pública ahí es donde se construye realmente estas alternativas a partir de todos esos saberes. Y la intersectorialidad, lógicamente también, dado que cada sector tiene como unas competencias y unas responsabilidades y debe entrar a coadyuvar, a participar y a cumplir con todas sus competencias y a garantizarle a los ciudadanos los derechos a través de los procesos que desarrolla. Lo que pasa es que nosotros todavía estamos apenas incursionando en temas de política pública. Hace varios años hablamos de política pública, pero las políticas públicas deben trascender un poco, digamos, lo que se escribe, los libros, y estar más en la realidad, porque se quedan como en documentos de papel. Y las políticas públicas tienen que ser más implementadas, no se están implementando, se escriben unas políticas públicas muy bonitas donde cada sector participa, o a veces donde los sectores acomodan sus programas para poderle dar como una validez. Y no debería ser así, dado que la política se debe construir desde los mismos entornos, desde los propios entornos, con las comunidades y con los diferentes sectores. Entonces acá digamos que las competencias sectoriales, los conocimientos y los saberes disciplinares, lógicamente enriquecen las políticas públicas. Bueno, muchas gracias, profesora Adriana, muchas gracias, Geraldine, muchas gracias, Marta. Seguramente se nos quedarán algunas otras preguntas por cuestiones de tiempo, debemos terminar. Gracias a Giovanni Guisado, quien formula un comentario acerca de que gracias por hacer posible el evento, interesante, con mucho conocimiento significativo y de gran utilidad para reflexionar y tener en cuenta en estos momentos de cambio. Sin duda alguna, ese es el desafío, ¿no? El cambio, la reafirmación de nuestra disciplina, la reafirmación de este contexto, la incorporación de estas nuevas dinámicas, de estos nuevos ejercicios, la salud mental, la salud, la atención, la política pública, han estado presentes hoy con un elemento común y un eje articulador que es la familia. El afrontamiento de la dimensión y de la realidad del COVID-19 nos ha puesto a pensar hoy en este conversatorio a través de la familia. Esperamos desde el programa de trabajo social poder seguir generando espacios como estos de diferentes
temáticas y de diferente interés que procuren para todos quienes estamos dentro de la comunidad académica como docentes, pero también nuestros egresados, nuestros estudiantes, tener siempre momentos de encuentro y digamos que elementos de conversación alrededor de una realidad tan significativa que nos toca a todos, porque lo hemos discutido en otros momentos. Estamos construyendo una nueva cuestión social. Nos ha correspondido a nosotros y tenemos la responsabilidad ética e histórica de hacerlo, de dar lo mejor y de tener siempre espacios para que nuestras experiencias profesionales puedan ser reconocidas en nuestro espacio y en nuestra casa académica como es la universidad. Damos entonces gracias a nuestros participantes, damos gracias a las personas que estuvieron estas hora y 45 acompañándonos, a nuestras ponentes porque vemos su profesionalismo, su humanismo, su ética en el trabajo que están realizando y porque sabemos que están dejando el nombre muy en alto de la universidad, esta casa de estudios, la Universidad Libre, que siempre estará abierta para ustedes, siempre será un momento de encuentro y una posibilidad para que sigamos construyendo juntos una mejor ciudad, un mejor territorio y por ende un mejor país donde ustedes nos representen. Gracias a Geraldine y a Marta como egresadas, les auguramos muchísimos éxitos en esa labor que están haciendo con estos desafíos. Gracias, profesora Adriana, indiscutiblemente también un aporte inmenso para la gran y macro comprensión de lo que estamos viviendo. Gracias al equipo de sistemas, Sandra, John, a todos quienes están detrás de este escenario para que podamos prontamente volvernos a encontrar con otra reflexión que encuentre la labor del trabajo social y de quienes hoy están afrontando en primera línea esta batalla. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias.